Bienvenidos en esta hermosa mañana, hermanos y amigos, al Hawái para Cristo. En esta mañana, pues vemos que los padres, ¿verdad?, se reconocen por parte de sus hijos el aprecio que tienen ellos para sus padres. Pero en esta mañana tenemos el privilegio de poder estar aquí en la iglesia en su gran alabanza, juntos como hermanos, a través de la alabanza, la adoración y reconocer que ese Padre Celestial tiene control de nuestras vidas. Qué mejor cuando el Padre Celestial trae ese abrazo a cada uno de nosotros y podemos, hermanos, sentirnos con esa paz y esa seguridad que nuestro Padre Celestial está en control de todo. En esta mañana espero que sea y será de bendición el mensaje que trae nuestro pastor Jesús Rodríguez. Espero que te quedes, lo disfrutes y que sea de bendición para tu vida. Hace algunos años, hermanos, allá por mediados de los 1970, ya hace algún tiempo, en el mes de mayo, cuando comenzaban las lluvias, me acuerdo de que mi abuelo se alegraba porque era el tiempo en que podíamos sembrar. Y yo bien me acuerdo cómo preparábamos el lugar, preparábamos un terreno pequeñito que había, pero lo limpiábamos, quitábamos toda mala hierba y sembrábamos maíz. Al mismo tiempo que sembrábamos el maíz, él me decía, aprende porque esto es muy importante. Yo creo que lo de mi edad, somos de la última generación que todavía tal vez aprendimos a plantar, aprendimos a cultivar los alimentos. Y yo me acuerdo que para ese tiempo, todos los días yo me levantaba, cada mañana iba a observar el crecimiento de aquella pequeña plantita. Y esta pequeña plantita brotaba a los días y luego teníamos que esperar aproximadamente 70 días para poder cortar ese fruto tan sabroso que es el elote, el choclo para unos y el maíz para otros. Y esa experiencia, hermanos, cuando hacía memoria de esa experiencia, me acordé de un pasaje de la Biblia que había estado estudiando, y esta se encuentra en Gálatas. El tema de esta mañana se llama la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley, hermanos, de la siembra y la cosecha es algo que nosotros podemos experimentar, algo que nosotros podemos observar y hemos tal vez experimentado en nuestra vida. Pero este concepto, hermanos, se encuentra en la Biblia. Este concepto, esta palabra que nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Toda nuestra vida, todo lo que hagamos de nuestra vida, sea bueno o sea malo, producirá un resultado acorde a las semillas que hemos sembrado. Dios estableció leyes naturales durante la creación y todo el universo está sometido al cumplimiento de estas leyes. Los científicos todavía no logran entender por completo las leyes naturales. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad, la ley funciona a la perfección día tras día. También tenemos la ley de la acción y la reacción, la ley de la inercia y cuantas otras leyes que nosotros entendemos que funcionan perfectamente. De la misma manera, existen leyes espirituales establecidas por Dios y hoy vamos a hablar esta mañana de esa ley, la ley de la siembra y la cosecha.
Esta es una ley espiritual y universal establecida por Dios desde la creación y se aplica a todas las áreas de la vida, tanto en la naturaleza como en lo material y en lo espiritual. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestras actitudes son una siembra y el resultado de la siembra será la cosecha. Cuando Pablo le hablaba a los Gálatas, les decía, no os engañéis. Este pueblo, hermanos, era un pueblo que pensó que podía vivir en dos mundos, agradando a Dios y haciendo cosas desagradables a Dios. Pablo les decía, no nos engañéis, y él les decía todas esas cosas. Tenemos que entender y comprender, hermanos, que esta es una ley que se ha cumplido. Lo hemos experimentado nosotros tal vez en nuestra vida, lo hemos experimentado con otros ejemplos. Si la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ese es un principio que tiene aplicación más allá de lo que nosotros tal vez podamos entender, como dar un simple apoyo o hacer algo en la iglesia. Todo lo que obtenemos de la vida, hermanos, a menudo es lo que hemos aportado. Sin embargo, Pablo aquí no está creando o promoviendo esa ley del karma, que tal vez nosotros la hemos escuchado. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de entender. No podemos, hermanos, engañarnos a nosotros mismos, haciendo cosas que no son agradables a Dios y esperar cosas buenas. Si sembramos poco, sabemos que vamos a cosechar poco. Si sembramos bastante, sabemos que vamos a cosechar bastante. La vida en sí, hermanos, es un campo en el cual sembramos. Un campo en donde sembramos semillas buenas que dependen de la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, o las malas que se originan en nuestros malos sentimientos pecaminosos. El resultado, hermanos, de todo esto es que recibimos todo de acuerdo a la semilla que sembramos. Las mismas leyes que rigen, hermanos, la siembra son las que también rigen, hermanos, en el mundo natural, y son las que se cumplen en lo espiritual. Cuando hablamos, hermanos, acerca de esta ley, nosotros mismos nos podemos dar cuenta de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. El versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas dice, porque todo lo que el hombre siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo quiero que nosotros veamos esto, hermano. Dios, en su infinita misericordia, nos dejó leyes, nos dejó direcciones de cómo nosotros podemos llevar una vida que realmente sea productiva y de beneficio para nosotros. Dios nos dio instrucciones. Y cuando digo esto, me acuerdo cuando mi abuelo me decía, mira la manera en que vas a sembrar. Vas a hacer esto, vas a preparar este camino, vas a quitar todo lo que está afectando, pero vas a plantar lo que realmente quieres cosechar. Y en la vida, hermanos, tenemos campos en el cual nosotros vamos a sembrar. Y una cosa es en nuestra nación. ¿Cómo nosotros podemos examinar y darnos cuenta, hermanos, de lo certero que es esta ley? Cuando hablamos, hermanos, de lo eficaz y de lo cierto que es esta ley, podemos leer el libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta maravillosa promesa, hermanos,
Está en el contexto de la promesa de Dios de responder a la oración desde el templo que se había erigido para santificar su presencia. Todas estas cosas, hermanos, si nosotros las miramos y entendemos cuál era la relación que debía haber entre nosotros como pueblo, Dios nos estaba diciendo y nos estaba instruyendo, si que nosotros nos humillamos delante de Dios, buscamos su presencia y hacemos todo lo que Él nos manda, si buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, dejamos todo aquello, hermanos, que en vez de traer bendición, trae maldición, nos va a ir bien. Pero ¿qué es lo que el mundo ha hecho actualmente? ¿Qué es lo que este país ha hecho, hermanos? Vamos a ver este punto primero. Como nación, esta nación, Estados Unidos, que este es el ejemplo que podemos poner. En 1960, una señora que se llamaba Madeleine Murray O'Hair en Baltimore, era una señora atea, la cual se molestaba porque los jóvenes oraban, se molestaba porque se leyera la Biblia. Ella comenzó a decir que no era necesario que se leyera la palabra. Comenzó a decir que no era oportuno para los jóvenes que crecieran con la lectura bíblica porque esto violaba sus leyes y sus derechos. Esta mujer fue al Congreso e hizo tanto, fue a las cortes, y la oración se sacó de las iglesias. La oración se quitó, hermanos, de las escuelas. ¿Y qué está pasando actualmente? ¿Cuál ha sido la cosecha que esta nación ha tenido? Estados Unidos, después de ser una nación poderosa, después de ser una nación en que todos querían venir aquí a tener su sueño americano, hoy se ha convertido en una nación que va cada día en decadencia. En las escuelas hoy se matan, se irrespetan a los maestros, se usan drogas, hermanos, en las escuelas, como que no hubiera una ley. La nación de Estados Unidos está pagando las consecuencias de haber dejado a Dios, de haber sacado a Dios de las escuelas. La nación que era poderosa, hermanos, ya no lo es. ¿Cuántas cosas más podemos tomar? En Haití, muchos hemos visto esta nación. Hay pobrezas, hay hambres, hay pestes, y todo porque esta nación ha dedicado su tiempo, ha invertido más su tiempo en la santería. Dios tenga misericordia de ese país. Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros no sembramos para nuestro país? Como ciudadanos, nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que orar por aquellas personas que están en los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar decisiones que nos van a afectar. Ellos van a tomar decisiones que van a afectar a nuestros hijos. Hermanos, y un ejemplo claro es El Salvador. Un presidente que se humilló y pidió la dirección de Dios. Un presidente que puso a Dios primero. Un país que era bien violento, hoy es un país que ha bajado mucho la violencia, y eso porque yo lo he visto. Antes, lugares en donde no se podía ir, hoy se puede ir. Hermanos, cuando se toman decisiones sabias, Dios bendice y Dios, hermanos, cumple su palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si esto se cumple, hermanos, nosotros tenemos que poner atención, tenemos que examinar nuestra vida y pensar si realmente estamos siendo movidos por la palabra, haciéndonos meditar si realmente nosotros estamos sembrando una buena semilla. Hoy ya vimos la nación, hoy vamos a ver la familia. Sembremos, hermanos, en nuestros hijos el temor a Dios en sus corazones. La palabra del Señor nos dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Feliz día el Padre a todos, pero ser padre no es simplemente ser padre, hay una responsabilidad como sacerdotes de la casa.
tenemos que instruir a nuestros hijos, decirles qué amistades van a tener, decirles cuáles son las limitaciones. ¿Sabe, hermano? Que cuando uno, hermano, está bajo la autoridad de sus padres, hay mucha bendición. Cuando estamos sometidos a nuestros padres, hay mucha bendición. A mí me tocó salir a los 21 años de mi país. Me alejé de mi familia, me tuve que venir para Estados Unidos y a los 21 años tuve que hacer memoria de todos los consejos que mi padre me había dado. Y los puse en orden, los puse en marcha. Y en las áreas que no le obedecí, pagamos las consecuencias, pagué mis consecuencias. Siempre, hermano, es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos, inculcarlos en el temor al Señor, inculcarlos que los amigos que tienen sean los amigos correctos. Un ejemplo de esto es en Marcos capítulo 3. Dice, capítulo 2, versos 3 al 5, dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron del lecho al que yacía paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tu pecado te son perdonados. Y vea esta cosa, hermanos. ¿Sabemos nosotros quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Sabemos nosotros si los amigos de nuestros hijos van a tener la actitud que tuvieron los amigos de aquel paralítico? De llevarlo cargado porque sabían que tenía una necesidad. Dice que lo cargaron, rompieron el techo, porque la multitud impedía de que llevarla a este paralítico a la presencia del Señor. Nuestros amigos jóvenes, nuestros amigos nos impulsan a llegar a la presencia del Señor. Nuestros amigos que tenemos nos motivan a buscar del Señor. Este pasaje nos señala algo bien importante, que dice que aquellos metieron al enfermo. Un enfermo puede ser de una necesidad emocional, física o cualquier otra cosa, pero si realmente tenemos amigos que tienen la fe de llevarnos a Jesucristo para que seamos sanados. Dice la palabra en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, la fe de los amigos, me imagino que aquí era 50-50, fe de los amigos y fe del enfermo. Hermanos, si nuestros amigos tienen esa capacidad de llevarnos delante de Dios y estar con nosotros en las necesidades difíciles, estos sí son amigos. Esos son los amigos que nosotros debemos de tener. Pero si hay un amigo que cuando estamos enfermos nos dice: oh, tómate una cerveza, vámonos al baile, o vamos a hacer otra cosa, esos no son amigos. Todos aquellos amigos que nos llevan a la presencia del Señor y nos motivan a crecer y nos motivan a recibir bendición de Dios, esos son los amigos que nosotros debemos de buscar. Esos son los amigos que nosotros debamos de decir. Como padres, hermanos, nosotros debemos de tener convicción del servicio a Dios. Dios, hermanos, está siempre y nos va a pedir cuenta por nuestra familia. Hay un pasaje en el libro de Josué, Josué capítulo 24, y dice así: cuando Josué estaba ya al final y tenía que hacer una confrontación con el pueblo, porque el pueblo tal vez estaba indecidido, no se había decidido si servir a Dios o volverse atrás. Josué le dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esta cosa, hermanos, como padres nosotros tenemos que saberla. Josué les dijo: pero mi casa y yo vamos a servir a Dios.
Cuando nosotros inculcamos, hermanos, esta convicción a nuestros hijos, son cosas que ellos las van a recordar cuando sean ellos mayores. Son cosas que los van a mantener con el temor de Dios en su corazón. Sepamos, hermanos, tener convicciones firmes en la palabra del Señor. Sepamos, hermanos, que cuando hay que ser duros con la palabra de Dios y aplicarla a nuestros hijos, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar si nosotros somos personas sin capacidad de corregir a nuestros hijos. Lo mismo que le pasó a Elí. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Y dice así, tengamos valor de corregir a nuestros hijos. Verso 13 de 1 Samuel dice, y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Vea esto, voy a hacer un contexto de esta historia. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fignes, creo que era el otro. Estos dos hijos de este sacerdote, todo está descrito en el libro de Samuel, ellos hacían cosas contrarias a la palabra del Señor. Ellos hacían cosas, hermanos, que daban a entender que no les importaba realmente la santidad de Dios. Ellos comenzaron, hermanos, a hacer blasfemias delante del Señor y su padre nunca los corrigió. Y Dios trajo juicio porque dice que murieron sus hijos y murió su padre. Sepamos, hermanos, que ser padre es una responsabilidad grande que nosotros tenemos. Ser padre, hermanos, debemos de nosotros apretarnos bien el cinturón y conocer primeramente la palabra del Señor para poder corregir y no permitir, hermanos, que nuestros hijos, si nosotros sabemos que están haciendo actos contrarios a la palabra del Señor y no estorbarles, nosotros vamos a ser responsables de todas esas cosas. Nosotros vamos a sentir el dolor que nuestros hijos les esté yendo mal. ¿Por qué? Porque esas son las cosechas que muchas veces vamos a experimentar. Alabado sea el Señor. Seamos valientes en corregir a nuestros hijos, hermanos. Hay otra área en cual nosotros también plantamos, que es la iglesia. En la iglesia nosotros nos relacionamos. En la iglesia es en donde, mientras Dios no venga, el sembrar y el cosechar nunca van a cesar. Cada día plantamos y al mismo tiempo cosechamos. En el libro de Oseas, hermanos, quiero leer estos pasajes, quiero leerlos y luego voy a explicarlo. Oseas capítulo 10, verso 1 al 12. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como el ajenjo en sus surcos. Ve esta comparación, hermanos. Al igual que Israel fue bendecido, y Oseas lo describe como una viña frondosa. ¿Sabe qué es una viña frondosa? ¿Alguien tiene la idea de una viña? Imagínense un jardín con frutas, en donde toda la fruta es la mejor fruta del mundo. Algo tan maravilloso que es ir y comerse en este tiempo, comerse un mango de los que crecen aquí en Hawái. Qué sabroso es disfrutar un fruto.
Entonces Dios compara a Israel con esa villa frondosa en la cual no había necesidad. Era un pueblo bendecido, pero al mismo tiempo dice, conforme a la abundancia de su fruto, se multiplicaron también sus altares. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros nos sentimos cómodos y bendecidos, nos olvidamos de Dios. Damos lugar a la pereza, damos lugar, hermanos, a que ya no queremos trabajar en lo que respecta a la obra del Señor. Ya no queremos hacer lo que antes hacíamos, y por consecuencia, hermanos, comenzamos a endurarnos nuestros corazones. Dice el versículo 1, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Una de las cosas que pasa, hermanos, cuando un cristiano es bendecido, cuando ya su negocio ha prosperado, cuando ya no tiene de qué preocuparse. Muchas veces cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, le pedíamos al Señor bendiciones para que el Señor los bendijera con un buen trabajo, una buena casa, un automóvil, y cuando Dios nos bendice a través de todo eso, en vez de darle gloria a Dios, comenzamos a hacer ídolos de las cosas que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios estaba reprendiendo a través del profeta Oseas. El versículo 4 dice, han hablado palabras jurando en vano. Al hacer pacto, por tanto, el juicio florecerá como el ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán aterrorizadas los moradores de Samaria. Por su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado, Israel será avergonzada de su consejo. Dios siempre está previniéndonos, hermanos. Si nosotros queremos estar en cautiverio de las cosas que antes eran alegría, Dios nos está previniendo que nunca pongamos a Dios en segundo lugar. Que siempre el primer lugar en nuestra vida, nos vaya bien o nos vaya mal, sea para Dios, sea para Él toda gloria y toda alabanza. Cuando nosotros dejamos de poner la vista en Dios y la ponemos en lo que tenemos y nos sentimos confiados, Dios va a traer las consecuencias de no haber sido fiel a Dios. El verso 7 dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y irán a los montes cubrirnos, y a los collados caer sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos. Los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará a Judá, quebrará sus terrones a Jacob. Y el verso 12 dice, sembrar para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y los enseñe justicia. ¿Sabe qué importante es esto, hermanos? Cuando Israel fue bendecido, al igual que una persona puede ser bendecida en alta, grandemente, yo comparo estas dos cosas así. Cuando una persona se olvida, se duerme en sus laureles, se duerme en que yo ya he sido bendecido, que tengo una perfecta comunión con Dios, y se olvida de seguir plantando, de seguir trabajando en los caminos del Señor. En el verso 12 dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho. ¿Alguien sabe qué es barbecho, hermanos? ¿Alguna vez ha visto usted las áreas en donde se planta?
que ponen tractores a quebrar la tierra para preparar nuevamente tierras que antes eran bien fértiles y producían mucha semilla. Así era usted antes, hermano. Usted producía, así era aquel cristiano, así era Israel que producía. Y Osea le señala eso. Y le dice preparar barbecho. El barbecho es llegar nuevamente, porque cuando un cristiano deja de sembrar y producir, cuando un cristiano se olvida de Dios, es como que la tierra, aquella tierra fértil, quedó sin ningún mantenimiento, quedó sin ningún provecho. Esa tierra ya no se le hizo nada y por consiguiente esa tierra comenzó a endurecerse, esa tierra comenzó a crear malas hierbas y lo que iba a producir ya no era bendición, sino que iba a producir mala hierba y frutos que no eran agradables para Dios. Entonces Dios dijo, hay que crear, hay que hacer un barbecho, y el barbecho es volver nuevamente a quebrantar esa tierra. Hermanos, si nosotros hemos caído en esa pasividad, de no hacer las cosas del Señor nos ha mandado, Dios nos está llamando a que nosotros seamos nuevamente quebrantados en nuestro corazón para poder sembrar, como dice la palabra, porque el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe en justicia. Si nosotros no somos quebrantados, hermanos, después de haber endurado nuestro corazón, la palabra del Señor no va a hacer efecto en nuestra vida. Si nosotros no ponemos en obra lo que realmente somos, hermanos, delante del Señor, no podemos esperar, hermanos, mucho. Israel era un lugar, dice, que daba abundante fruto para sí mismo. Dios había bendecido mucho a Israel con abundancia material, pero ellos lo gastaron en ellos mismos, en sus propios ídolos. Dios, hermanos, está esperando que cada uno de nosotros hagamos conforme a la palabra del Señor. En la regla de oro descrita en los evangelios, en el capítulo 7 del libro de Mateo, y eso es un mensaje para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7 verso 12 dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de meditar y de evaluar cómo ha sido nuestra vida. Todas las cosas que me han pasado, todas las cosas que estoy pasando, si son buenas, son malas, son consecuencias de lo que yo he ido sembrando en el pasado. Aún con nuestro cuerpo, hermanos, si nosotros no tuvimos una dieta adecuada, hoy estamos pagando las consecuencias: sobrepeso. Si comimos pupusas, arepas o baleadas o tacos, pensando que no iba a haber un mañana, hermanos, y comimos como que si fuera la última vez, hoy estamos pagando las consecuencias. Asimismo es la palabra de todas las cosas que nosotros hacemos. Nuestros rencores secretos que muchas veces tenemos en contra de otros hermanos, los vamos a cosechar, hermanos. Nuestras cosas que muchas veces hacemos y pensamos que no van a tener efecto, es una ley inmutable que no podemos derogar. Es una ley inmutable que se cumple a la perfección y a su tiempo. Les dije que el maíz duraba 70 días. Eso es porque yo lo sembraba y lo calculábamos. Pero ¿cuánto va a durar lo que he sembrado que estaba incorrectamente? Pidámosle a Dios sabiduría, hermanos.
Hay 4 principios básicos, hermanos, que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha. 4 principios básicos. Este pasaje nos enseña, hermano, que cada uno de nosotros es un sembrador que recogerá la cosecha de su propia planta. Si siembra para el espíritu, cosechará bendiciones. Si siembra para la carne, cosechará tristezas, adversidad, todas las acciones que una persona realiza durante la vida. Fueron semillas que se plantaron, sea para bien o para mal, tarde o temprano darán su resultado. La semilla tiene que ser, hermanos, plantada para poder ser cosechada. Marcos capítulo 4, verso 26 y el verso 29, dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno de espigas. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué importante es este principio. Es un principio básico de la ley, es que debemos sembrar para cosechar. El proceso es un orden lógico en lo natural, como cuando alguien siembra semillas en el campo, y también en lo espiritual. Nadie puede pretender obtener una cosecha sin haber sembrado antes. Esto parece muy lógico y claro, pero se sorprende de la cantidad de gente que espera obtener cosechas de algo que nunca cosechó. Nunca vamos a cosechar una semilla que no hemos plantado. Amados hermanos, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos dice y nos afirma qué es lo que realmente queremos para nosotros mañana. ¿Qué realmente nosotros vamos a cosechar el día de mañana? Y Pablo siempre nos dice, no nos engañéis. En Marcos capítulo 26. Bueno, ya leímos ese, vamos a seguir el otro. Sembramos, principio número 2, sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. En Génesis capítulo 1, verso 11 al 12 nos dice, después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. El segundo principio, hermanos, de esta ley es que sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. Y esto nos debe de llamar la atención. Ahí en mi vecindario hay un señor que no sé si será mudito, pero siempre he tratado, en los últimos 8 años que he vivido ahí, siempre lo he saludado. Siempre le he dicho buenos días, pero él pasa como viendo el sol, porque siempre pasa como a las 6 de la mañana, va a comprar su breakfast a una tiendita donde venden comida, pero nunca lo he escuchado que él me conteste un buenos días. Y digo que tendrá algún problema, será... Y el vecino siempre le queda viendo porque él siempre tiene una actitud contraria. Y usted sabe, hermanos, que el saludar esos buenos modales es algo que nosotros debemos de aprender e inculcar a nuestros hijos, porque eso se está perdiendo. Ya nadie saluda, ya nadie tiene buenos modales. Y así, poco a poco, la generación se van perdiendo los valores morales. Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos de aprender. Este principio, hermanos, nos dice que si nosotros aprendemos a sembrar cosas buenas, buenas costumbres, buenos deseos, buenas amistades, eso mismo vamos a cosechar.
nadie va a cosechar algo que no ha plantado, y eso es bíblicamente perfecto. Sembramos, hermanos, semillas de la especie que queremos cosechar. Después vamos a ver el capítulo 12 de Génesis. Dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Así que, hermanos, aprendamos a ser fieles. ¿Tiene usted algún amigo? Sea fiel, sea sincero, sea honesto. Respetémonos. Antes, hermanos, nuestros padres, yo me acuerdo que cuando uno llegaba a casa y uno encontraba algo en la calle, y sus padres le decían: ¿de dónde trajiste eso? Oh, me lo encontré en la calle. Sus padres le decían: vaya y déjelo donde lo encontró, si no es suyo, no lo tome. Algo que nosotros hemos perdido. Si nuestros hijos encuentran algo, rápido le caemos muchas veces nosotros encima a ver qué es, y si nos conviene, lo dejamos, si no, lo botamos. Hermanos, debemos de crear en nuestros hijos una conciencia sana. Debemos de hacer todas estas cosas, hermanos, que nos enseñaron nuestros padres. No perdamos, hermanos, las costumbres correctas. Hay otra cosa, hermanos, hay una semilla mala. En Gálatas capítulo 5, versos 19 al 11. Dice así el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hace algún tiempo, hermanos, tuvimos una reunión con amigos de los que nos graduamos en la high school, ya hace un poco de años. Y todos, hermanos, comenzamos a hablar cómo te ha ido en la vida. Y comenzamos a hablar de unos amigos que no habían podido llegar. Pero a medida que comenzamos a hablar, comenzamos a decir: ¿qué pasó con este amigo? Oh, él murió de cirrosis, él murió de SIDA, él murió de complicaciones por enfermedades que había adquirido por tener una vida completamente apartada de los caminos correctos, hermanos. Todas las cosas, hermanos, que hacemos incorrectas van a tener sus consecuencias. Y esto se cumple, hermanos, al pie de la letra, como decimos nosotros. Pero ¿cuál es la semilla buena? La semilla buena que nosotros debemos de aprender a plantar. Nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hacemos memoria y ponemos, hermanos, atención a lo que la palabra del Señor nos dice, no podemos dudar ni quejarnos cómo va a ser el día de mañana. Se cosecha lo que sembramos. Se cosecha, hermanos, lo que nosotros estamos plantando el día a día. En Corintios capítulo 3, verso 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Todas las cosas, hermanos, que nosotros hacemos, dije, tienen consecuencias. En 2 Corintios capítulo 9, 6 dice: pero os digo que el que siembre escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Una nueva motivación para cada uno de nosotros: sembremos lo correcto. Sembremos, hermanos, lo que va a traernos alegría. Sembremos, hermanos, todo aquello que va a ser beneficioso para nuestra vida.
Siempre me acuerdo de los consejos de mi abuelo. Si te gustó comer elote, planta elotes. Si a usted le gusta, hermanos, tener buenas amistades, tener buenos amigos, si a usted le gusta recibir buenas cosas, plante eso, lo que a usted le gusta. En Juan, hermanos, aleluya. En Juan capítulo 12, verso 25, dice que el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué quiere decirnos esto, hermanos? Que muchas veces pensamos que si no disfrutamos el mundo de una manera desordenada, no lo hemos disfrutado. Muchas veces pensamos, hermanos, que tener el tiempo invertido en las cosas de Dios no trae ganancia. Pero yo les digo que sí. Yo les digo, hermanos, que el camino del Señor, estar en los caminos del Señor, es el mejor privilegio y el mayor beneficio que nosotros tenemos. Y Pablo finalizaba diciéndole a los de Galacia: no nos cansemos, hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses, hermano. Si tú piensas que nunca cosechas lo bien que haces, hermano, no te canses. Si tú piensas, hermano, que ya te portaste bien todo este tiempo y no ves cosecha, yo te digo, no te canses. No nos cansemos, decía Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. Hermanos, siga haciendo lo bueno que usted está haciendo. Siga haciendo, hermanos, lo que la palabra del Señor nos instruye. Sigamos, hermanos, esforzándonos. Invitemos, sigamos compartiendo la palabra, sigamos orando unos por otros, sigamos, hermanos, intercediendo, sigamos, hermanos, siendo fieles a Dios, sigamos, hermanos, fomentando la amistad, seamos fieles, seamos sinceros unos con otros, porque ahí Dios envía bendición. ¿Se acuerda del salmo que leímos hace un poquito? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía, hermano, bendición. Dios te está diciendo a ti en esta mañana, tu vida, hermanos, ¿estás alegre con lo que has recibido hasta este momento? Tú me puedes decir, sí, mi vida ha sido de altas y bajas. Pues yo te quiero decir en esta mañana, cualquiera que haya sido lo que tú hayas plantado del día de hoy atrás, podemos venir delante del Señor y pedirle al Señor misericordia, porque seguramente vas a cosechar todo lo que has plantado, sea bueno o sea malo, pero las cosas malas son las que nos va a doler cosecharlas. En esta mañana te quiero decir, Dios es un Dios de misericordia. Tal vez las consecuencias de lo que sembramos se van a ver, porque es una ley inmutable. Y tenemos que pagar eso que hicimos. Pero si le pedimos a Dios misericordia, Él nos puede dar la fortaleza para resistir esos momentos difíciles que van a venir por lo que hemos plantado. Que en esta mañana, hermanos, nosotros busquemos su presencia, sepamos mirar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque he sido una persona que ha plantado muchas semillas que no sé cómo me va a ir. Y acuérdate que cuando plantamos una semilla, se reproducen muchas. Y Dios quiere en esta mañana darte la oportunidad a ti y a cada uno, hermano, de los que estamos en esta mañana, dando la oportunidad para encontrar en Él misericordia. ¿Se acuerdan de David todo lo que hizo? Mató, violó, blasfemó, pero al final se arrepintió. ¿Cuánto le hubiera gustado a David construir el templo del Señor? Pero Dios le dijo, no, tus manos han derramado mucha sangre. Vean las consecuencias como son. ¿Cuántas cosas tal vez no vamos a poder hacer? Pero hay algo, hermano, de que tú tienes que saber, que todavía hay oportunidad para vida eterna, todavía la tienes. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador,
Dios te brinde esa oportunidad de que un día cuando tengamos que cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, lo podamos hablar en la presencia del Señor, seguros y confiados de que Él nos está esperando, pero hagamos lo bueno, sembremos la semilla buena para que un día cosechemos todas esas cosas que Dios nos ha prometido. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos, a que usted medite por un momento, hermanos. Usted vea cómo ha sido su caminar en los últimos años. Usted vea las áreas en las cuales usted se ha sentido afectado por cualquier enfermedad. Ya dijimos que aún nuestras enfermedades son consecuencias de nuestra desobediencia, de lo que hemos sembrado. Como nación debemos de orar también por este país, que Dios tenga misericordia. Siempre hay oportunidad para cambiar el destino que llevamos. Siempre en nuestra vida, hermanos, hay oportunidad para ponernos duros tal vez con nuestra conducta. Pero Dios quiere simplemente que seamos sinceros, seamos sensibles a la voz del Espíritu y a la palabra del Señor, que le permitamos que nuestro corazón sea un campo fértil y nuestras palabras, nuestras ideas y todos nuestros hechos sean agradables a Dios. Te voy a invitar en esta mañana a que inclines tu rostro y dediquemos este momento para pedirle al Señor dirección. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta mañana que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, por haber plantado en nuestra vida tal vez muchas semillas de la que hoy nos avergonzamos, Señor amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Permite, Señor, que cuando tú le dijiste a Israel que tenían que ser barbecho, eso significaba que iba a causarnos dolor, ese quebrantamiento nuevo de nuestro corazón y de nuestros planes, Señor amado. Queremos, Señor, que tú plantes en nuestro corazón esa semilla pura, Señor, de amor, de paz, de misericordia. Ayúdanos en esta mañana, amado Dios, a poder confiar en ti, Señor, a abrir nuestros ojos, a entender tu palabra, Señor, y a quitar toda confusión que pueda venir a nuestro pensamiento, Padre. Nos humillamos delante de ti, Jesús, y te confesamos a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre amado. Reconocemos que tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú conoces ese tiempo de la cosecha que va a venir, sea bueno o sea malo. Para los manos, ayúdanos, Señor, a resistir y a esperar en ti, Señor amado. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, como el pastor Jesús Rodríguez nos acaba de hablar acerca de la ley, ¿verdad? De la siembra y la cosecha. Realmente, hermanos, podemos verlo en nuestro vivir. A veces sembramos cosas malas y esperamos que cosechemos cosas buenas, pero realmente a través de la palabra podemos entender que lo que sembramos, hermanos, vamos a cosechar. Y esto, hermanos, es cada día. Cada día sembramos, podemos sembrar amor, podemos sembrar amistad, podemos sembrar cosas buenas. Y claro, esperando, ¿verdad?, la cosecha de eso bueno que estamos haciendo. Pero realmente, hermanos, a veces ha habido tiempos en los cuales lo que hemos sembrado, una semilla que pensamos que va a ser de bendición, y realmente, hermanos, no es de bendición, sino a veces es de dolor, de tristeza. Nuestro hermano Jesús Rodríguez nos hablaba acerca de la familia. Qué importante es sembrar en nuestros hijos, qué importante es poder llevarlos, ¿verdad?, a ellos a que busquen de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, tarde o temprano ellos van a crecer, y lo que nosotros sembramos en ellos, ¿verdad?, la palabra de Dios, sabiendo que un día ellos lo van a poner en práctica y van a ver que es cierto, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y, hermanos, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios llama a nuestras vidas, a nuestros corazones cada día para que nos acerquemos a Él. El pastor Jesús Rodríguez hablaba acerca de, bueno, si hemos fallado delante de Dios,
acerquémonos a Él, pidámosle perdón a Dios y saber que Él, hermanos, va a tener misericordia. Claro, muchas veces van a venir las consecuencias, pero cuando vengan las consecuencias, cuando nuestro corazón ha sido rendido al Señor, sabemos, hermanos, que va a ser de bendición para nuestras vidas. Sabemos que lo que recibimos, pues a lo mejor no fue lo agradable, pero va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. En esta mañana, si tú has sabido, has entendido que has venido sembrando cosas malas, bueno, a través del mensaje, Dios que quiere que nos arrepintamos, que volvamos a Él, que sembremos, ¿verdad? Una tierra, en tierra fértil, una semilla que caiga, ¿verdad? Y que sea de bendición, y al plazo que sea, el plazo que crece, y veamos lo que cosechamos, que sea algo de bendición para nuestras vidas. En esta mañana quieres pedir el perdón al Señor, hagámoslo. Yo sé que el Señor tendrá misericordia, y una pequeña oración de fe, creyendo que el Señor va a obrar en esta mañana. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre va a caer, Señor, en corazones, Señor, donde dará un fruto, dará un fruto, Señor, que se llevará a cabo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender lo importante de sembrar en nuestras vidas. ¿Qué estamos sembrando, Señor? ¿Qué estamos sembrando? Pues lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Padre, permite que en esta mañana podamos venir delante de ti y decir, Señor, ayúdame a sembrar cosas positivas, tu palabra, Señor, que es bendición para mi vida, Señor. Para cuando yo, Señor, vea, Señor, ese fruto, cuando yo vea, Señor, esa cosecha, me goce y me alegre en ti, Señor, porque tú eres quien lo hace, Señor. En esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que sé que ha caído, Señor, en tierra fértil y dará su fruto, Señor, a su tiempo, en cada corazón y en cada vida. Te doy gracias en esta mañana, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, que yo sé que fue de bendición en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Ponle en práctica, sea hacedor de la palabra y verás que cuando esa cosecha venga, será de bendición, y no solamente para ti, sino para los que te rodean, para tu familia, para tu hogar, porque así Dios lo quiere. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana.